Buenas, yo soy el profesor Daniel Sheikman. Esta es la continuación de los videos de abdomen agudo de la Cátedra de Química Ginecológica de la Facultad de Medicina de la UNE. Habíamos hablado en los videos anteriores de las generalidades del abdomen agudo ginecológico, de los abdómenes agudos infecciosos, o más conocido como enfermedad pélvica inflamatoria. Luego hemos hablado del abdomen agudo mecánico, como la torsión ovárica, y de algunos abdómenes agudos hemorrágicos, como la ruptura de folículos o de cuerpo amarillo hemorrágico, y de la endometriosis. En este video vamos a continuar con el otro cuadro más frecuente de abdomen agudo, que es el hemorrágico como consecuencia de la gestación ectópica. La gestación ectópica constituye, dentro de la clasificación que habíamos hablado, del abdomen agudo de origen hemorrágico, que es la implantación del trofoblasto fuera de la cavidad endometrial, fuera de la cavidad uterina. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se pueda producir un embarazo ectópico? Primariamente, una de las causas más frecuentes, los antecedentes de cirugías tubáricas. Como vimos en los videos anteriores, que vimos algunos ejemplos de cirugía, tanto en los procesos infecciosos como en las torsiones anexiales, donde puede ocurrir alguna alteración, algún daño a nivel tubárico, si esa trompa fue recuperada, fue restablecida quirúrgicamente, tiene mayores riesgos de que en el caso de producirse una gestación, se implante a nivel tubárico. También los pacientes que tienen antecedentes de embarazos ectópicos previos, debido a que evidentemente ya había previamente una alteración a nivel de la luz de la trompa, de lo que sería el endosalpinx, que lo predispone a la ubicación de embarazos fuera de la cavidad. Los antecedentes infecciosos, como fundamentalmente la salpingitis, la salpingitis en la cual no se llega a producir un hidro o un piosalpinx, porque en los casos más severos, donde, como en el ejemplo que vimos hoy en algunos de los videos anteriores, en el piosalpinx o en el hidrosalpinx, donde la trompa se ha obstruido y junta secreción y se distiende, esas trompas habitualmente no llegan a posibilitar el embarazo espontáneo, excepto cuando sí han sido intervenidas y han sido recuperadas, quedando con lesiones residuales dentro de la luz. El antecedente de infecciones abdominopelvianas, apendicitis, diverticulitis, el antecedente de cirugía abdominopelvianas previas por un quiste de ovario, por una endometriosis, o por alguna otra intervención quirúrgica, un mioma, por ejemplo, que ha sido intervenido quirúrgicamente y deja secuelas o puede dejar secuelas como adherencias dentro de la cavidad pelviana que predisponga a la gestación ectópica. Los dispositivos intrauterinos, por ejemplo, 4% de las gestaciones ectópicas están asociados con dispositivos intrauterinos, sobre todo los dispositivos de cobre. También el anticonceptivo oral puede predisponer a una gestación ectópica, ya lo vamos a ver un poquito más adelante a qué se puede deber. Los antecedentes de ligaduras tubarias, de la esterilización tubaria, muchas veces esas ligaduras tubáricas se recanalizan, es algo infrecuente, pero puede recanalizarse, y la recanalización es parcial, con lo cual por ahí puede permitir la migración de los espermatozoides a través de la trompa, pero una vez producida la gestación, esta no puede volver a la cavidad. Los antecedentes de endometriosis, los antecedentes de tratamientos de esterilidad, fundamentalmente con inducciones de ovulación, con ovulaciones múltiples, la fecundación in vitro, y todas estas, como en la bibliografía, lo pueden encontrar en diferentes textos bibliográficos, como por ejemplo los que figuran al pie de esta página. La localización de la trompa, de los embarazos ectópicos. El 95 al 97% de las gestaciones son a nivel tubárico. ¿Y eso a qué se debe? Ustedes recordarán de embriología que una vez que se produce la ovulación, el óvulo es captado por las trompas, se produce la ovulación, las trompas a través de las fimbrias captan el óvulo y el óvulo empieza a migrar por la luz tubárica. Los espermatozoides que ascendieron a través del cuello del útero se capacitaron en el moco cervical para seguir su migración,
van progresando por la cavidad y penetran en la trompa. Van migrando por la trompa y ahí es donde se produce la fecundación. La fecundación se produce dentro de la trompa. Eso es la fisiología habitual de la producción. Una vez producida la fecundación, tarda 7 días en migrar el ovocito fecundado en sus diferentes divisiones, como blastocisto y como mórula, viene progresando a través de la trompa y 7 días después, o sea, en lo que sería el día 21 del ciclo, 7 días después de la ovulación, se implanta la mayoría de las veces a nivel del fondo de la cavidad uterina. Para que esto se produzca, es importante que ustedes, si tienen interés en repasar o en reconocer un poquitito más, lean un poco sobre lo que es la arquimiometría y lo que es la actividad contráctil de la cavidad uterina y de la trompa, favoreciendo la migración de los espermatozoides o la relajación del fondo del útero para la implantación. Entonces, en esa migración que viene ocurriendo durante 7 días a nivel tubárico, si existe alguna alteración, algún estrechamiento en la luz, se detiene, se implanta y empieza el citotrofoblasto a convertirse en sincitiotrofoblasto, ir horadando las paredes en este caso del endosalpinx, y implantarse a nivel tubárico. Si hubiera llegado a la cavidad, cumple el mismo proceso, el cito y el sincitiotrofoblasto, empieza todo el proceso de angiogénesis para implantarse y penetrar dentro de la pared del endometrio. Entonces, 95 a 97% de los embarazos son tubáricos. Hay un 2 o un 4% que es intersticial, o sea, acá, en el lugar donde la trompa penetra dentro de la cavidad miometrial hacia la cavidad. Hay un 0,5% de embarazos ectópicos a nivel ovárico, o sea que el óvulo se desprendió, fue fecundado dentro de la cavidad peritoneal y se vuelve a implantar sobre el ovario. Hay un 0,1% de embarazos a nivel cervical y hay un 0,03% a nivel peritoneal o sobre el meso del intestino, que es mucho más raro. O sea que casi el 100% de los embarazos ectópicos son tubáricos en sus dos porciones, la porción ampular o en la porción intersticial. ¿Cuál es la presentación clínica? Y va a depender de su evolución. El embarazo ectópico puede ser complicado o no complicado. ¿Qué significa no complicado o complicado? El complicado es en su evolución, el trofoblasto, el saco gestacional, viene creciendo, viene ocupando un espacio dentro de la trompa, la viene distendiendo, y esa distensión de la trompa llega a un momento que no permite que continúe la evolución. Entonces, ese mismo crecimiento, más el poder angiogénico y angioclástico que tiene el trofoblasto para ir horadando la pared y producir la implantación, va lesionando el endosalpinx a tal punto que llega un momento que la trompa se fracciona, se rompe y se produce el accidente dentro de la cavidad. El no complicado es el embarazo ectópico que todavía en su evolución no ha llegado a distender lo suficiente la trompa. Entonces el complicado, por la evolución de la gestación, produce rotura tubárica, hemoperitoneo y en algunos casos se acompaña con hemorragia genital, que es concomitante con el sangrado que ocurre dentro de la cavidad pelviana y peritoneal. ¿Cuáles son los síntomas del complicado? La complicación es el hemoperitoneo, como consecuencia de la ruptura de la pared de la trompa. Eso va a generar un intenso dolor abdominal, distensión abdominal. Generalmente ese dolor abdominal es brusco, de aparición inesperada, inusitada, o sea, la paciente en su actividad habitual de golpe siente un intenso dolor, puede acompañarse de una reacción peritoneal al principio leve. ¿Por qué leve? Porque la sangre dentro del peritoneo produce una reacción leve. No es la misma reacción inflamatoria que genera el proceso purulento. Acá es sangre que es parte del el tejido hemático normal del organismo. Eso genera una reacción peritoneal al principio leve. De acuerdo a su evolución, al ir progresando y aumentando la cantidad, esa reacción peritoneal puede aumentar en tanto
la reacción de rigidez abdominal, como también la intensidad del dolor. Eso se acompaña de hipotensión. ¿Por qué? Por una pérdida de volumen. Esa sangre que cae dentro del abdomen, de acuerdo al volumen, se va perdiendo volumen dentro de la cavidad peritoneal. Para compensar esa hipotensión y como reflejo a la reacción peritoneal se produce taquicardia. Esa pérdida de volumen dentro del peritoneo va a acompañarse de anemia por la cantidad de sangre que va perdiendo la paciente, que se extravasa, que sale del sistema circulatorio. Se acompaña habitualmente de omalgia. ¿Qué es la omalgia? Es dolor en los hombros. ¿Y eso a qué se debe? A la irritación del frénico. La paciente, como tiene sangre dentro de la cavidad, así como vimos en un video de la peritonitis purulenta en la cúpula diafragmática, entre el hígado y el diafragma, imagínense que la sangre, al llegar a esa zona, produce una reacción peritoneal. Eso irrita el frénico y le puede producir hipo, una sensación de hipo, o de dolor a nivel del hombro. Esa omalgia generalmente coincide con el lado de la trompa que se ha roto. Y, por supuesto, si eso sigue evolucionando y sigue sangrando, nos lleva al shock hipovolémico por pérdida de volumen y con caída del sistema vascular, con hipotensión, mayor taquicardia y pérdida de volumen acompañado de la anemia. ¿Cuáles serían los diagnósticos complementarios? Primero, en un cuadro de sospecha de embarazo ectópico o de un abdomen agudo hipovolémico producido por el sangrado, necesitamos una determinación de la subunidad beta de gonadotrofina coriónica, necesitamos una ecografía, necesitamos probablemente tengamos que hacer una culdocentesis, que ya habíamos visto también cuando vimos lo de EPI, que es la punción del fondo de saco de Douglas, que en el fondo de saco peritoneal, para obtener una muestra, a ver qué contenido hay, y eventualmente la realización tanto diagnóstica como terapéutica de una laparoscopía. Ecográficamente, la visualización del saco gestacional ectópico, o sea, a nivel tubárico, menos del 6% de los casos. O sea que nosotros encontrar el embarazo fuera del lugar, difícilmente lo vamos a localizar. Sí lo podemos sospechar en una gestación de mayor volumen, porque ahí sí podría llegar a verse, pero es raro. Habitualmente, la mayoría de las veces, las gestaciones ectópicas rompen la trompa en la semana 6 de gestación. No llegan a la semana 8, que ya es una semana mucho más tardía. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Y porque ecográficamente vamos a tener el útero vacío. O sea, una cavidad uterina vacía con una menorrea de más de 5 semanas, la sospecha es que, bueno, de que el embarazo en algún lugar está. Si eso lo acompañamos con una gonadotrofina coriónica de más de 1000 miliunidades mililitros, o sea, la gonadotrofina coriónica nosotros podemos solicitarla de dos maneras. Una es cualitativa y otra es cuantitativa. Cuando uno hace un diagnóstico de embarazo, pide una gonadotrofina cualitativa, o sea, saber si es positiva o negativa. Ahora, si nosotros queremos saber si esto es un embarazo ectópico, deberíamos pedir el dosaje cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque si el dosaje nos dice que hay más de 1000 miliunidades por mililitro, deberíamos ver el saco gestacional. Una cavidad uterina vacía con una gonadotrofina de más de 1000 miliunidades mililitros es un diagnóstico certero de gestación ectópica, probablemente no complicada. Si esto se asocia con hemoperitoneo sería mucho más sencillo, pero en una gestación ectópica no complicada, en la cual todavía la paciente no tuvo la ruptura tubárica, vamos a tener, entonces reitero, el atraso menstrual, la cavidad uterina vacía, la gonadotrofina de más de 1000 unidades. Con esos dos elementos nosotros llegamos al diagnóstico de una gestación ectópica no complicada. Más aún si encontramos ecográficamente una masa anexial, o sea, en una ecografía preferentemente transvaginal se ve una formación en alguno de los anexos asociado a una cavidad uterina vacía, está casi cerrado el diagnóstico. Y la presencia de líquido
en fondo de saco de Douglas, lo cual nos confirmaría que está empezando a existir algún sangrado dentro de la cavidad. ¿Cómo veríamos? En esta ecografía ustedes ven, esto es el útero, esto es una ecografía transvaginal, esto es el útero, la flechita le está indicando lo que es la cavidad, el útero, recuerdan que es piriforme, esto es miometrio, esto es cavidad endometrial, y ven una línea blanquecina ecorrefringente, que eso significa que es algo sólido, no se ve un saco gestacional. Y sí se ve en esto, que sería el peritoneo, el repliegue vesical anterior, el repliegue peritoneal anterior sobre la vejiga, y el posterior hacia el fondo de saco de Douglas, todo este contenido anecoico, que es sangre libre dentro de la cavidad. Si no, estaría ocupado por otras vísceras acá en contacto con el útero. O sea que acá tenemos una ecografía transvaginal con el endometrio lineal, útero vacío, y hemoperitoneo o líquido dentro de la cavidad peritoneal. Registren y mantengan presente este tipo de imagen. Muy raramente se ve, como en esta ecografía, el ovario con el cuerpo lúteo probablemente, y dentro del contenido líquido se puede llegar a visualizar el embrión como se ve en este caso. Este es uno de los pocos y raros casos donde hubo una implantación peritoneal con el embrión todavía vivo que se podía visualizar, pero no es lo habitual. Como lo dijimos, lo habitual es que no podamos visualizar el saco gestacional ni el embrión en la gestación ectópica. ¿Cuál es el tratamiento del embarazo ectópico? Hay diferentes conductas. Uno, el tratamiento expectante, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico que se realiza en el no complicado. El expectante es relativo. Es ante la sospecha de una gestación ectópica, complicada o no complicada, con una paciente que está en buenas condiciones, que no se ha afectado su hemodinamia. Hay bibliografía que demuestra que cuando las masas son menores a 2 centímetros, en el 51, 60, 50, 60% de los casos se resuelven espontáneamente, quiere decir que se reabsorben. Es algo no frecuente, es muy difícil de tomar una decisión expectante, la mayoría de las veces el cuadro clínico es mucho más significativo, lo que hace que tomemos medidas más activas. Supongamos el caso del del embarazo ectópico no complicado. Existe un tratamiento médico, que es el tratamiento del no complicado, o sea, que no hay hemoperitoneo. Vemos cavidad uterina vacía con una atrofina de más de 1000 miliunidades. Confirmado un embarazo, no apareció dentro de la cavidad uterina. ¿Por qué es importante lo que habíamos hablado de las 1000 unidades internacionales? ¿Por qué? Porque la paciente tiene una fecha de última menstruación y nosotros contamos a partir de esa fecha de última menstruación, suponemos que a los 7 días de atraso, semana 5, deberíamos empezar a ver el embrión, el saco. Y semana 6, entre semana 6 y 7, deberíamos ver saco y embrión dentro de la cavidad uterina. Pero si la paciente ha tenido alguna falla ovulatoria y en vez de ovular el día 14, ovuló el día 21, vamos a tener todo diferido, todo cambiado en cuanto al tiempo. Cuando nosotros estamos calculando 5 semanas, en realidad ella estaría de 15 días desde el momento de la fecundación. Si ocurrió el día 21 la fecundación, que no es lo habitual, la fecundación ocurre el día 14, pero supongamos que ovuló tardíamente, ovuló el día 21, cuando nosotros lo busquemos al saco gestacional en la semana 5 podemos no verlo, ¿pero por qué? Porque está por debajo de la definición ecográfica para poder verlo. Entonces ahí sí nos puede ayudar una gonadotrofina cuantitativa que nos diga menos de 1000 unidades, supongamos 500, 600, y bueno, puede ser que estemos con un embarazo de menor tiempo y haya que esperar y hacer un seguimiento cada 48, 72 horas a ver si la gonadotrofina sigue subiendo hasta que lleguemos a las 1000 unidades para buscar el saco gestacional. En ese caso, supongamos que tenemos confirmado más de 1000 unidades, útero vacío, confirmada la gestación ectópica, no complicada, porque no tiene hemoperitoneo, se puede intentar el tratamiento médico. El tratamiento médico se realiza con metotrexate. El metotrexato es un quimioterápico que se utiliza en oncología, pero en una dosis única se puede utilizar
con lo cual en el embarazo ectópico produce la detención del crecimiento del saco gestacional y produciría la reabsorción posterior del saco gestacional que está a nivel tubárico, por ejemplo, tubárico o peritoneal. Por supuesto que una vez hecha la medicación en el no complicado, debemos seguir controlándola ecográficamente con el paciente internado para ver si la gonotrofina empieza a descender, es porque se detuvo el desarrollo del embarazo por la medicación, hasta que se negativice. Pero en la mayoría de los casos se recurre al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico que puede depender de en qué situación nos encontramos. Si realizar una salpingectomía, o sea, sacar la trompa con el embarazo ectópico, o la salpingostomía, que es abrir la trompa y sacar el embarazo ectópico y dejar la trompa para que se reconstituya, a ver si conseguimos preservar la fertilidad de esa trompa. Ya lo vamos a ver ahora en video más adelante. Y el tratamiento, históricamente, desde 1884, del siglo pasado, se hacía por vía laparotómica, abriendo el abdomen y realizándolo. Y desde la era de la laparoscopía, en 1982 en adelante, es posible casi en el 95% de los casos resolverlo por vía laparoscópica, lo que significa una ventaja en cuanto a la recuperación de la paciente, al menor tiempo de internación, menor tiempo anestésico y probablemente con una restitución mejor de la capacidad de fertilidad. Todo va a depender del estado general de la paciente, de la disponibilidad del método y de la preparación del equipo ginecológico o quirúrgico que la atienda, que esté preparado para poder hacer un procedimiento laparoscópico, lo cual no siempre es factible. ¿Cómo se ve en la laparoscopía? Vamos a ver un video, esta es la introducción, el tubo del laparoscopio, ingresamos al abdomen, eso es el hemoperitoneo, ustedes van a ver acá delante el útero, las trompas, coágulos, se ve sangre líquida y coágulo. ¿A qué se debe que veamos sangre líquida y coágulo? En realidad la sangre coagula dentro del peritoneo, pero consume su fibrinógeno y se vuelve incoagulable. Por eso que vamos a encontrar sangre y coágulo. En general, esa sangre que cae dentro del peritoneo hace el coágulo, luego se lisa el coágulo y aparece la sangre líquida. En este caso todavía mantenía líquido y coágulos, y lo que se hace es se lava, se aspira para buscar, mediante sistema de aspiración, buscar el saco gestacional. Y ahí vemos la trompa distendida, la trompa izquierda de la paciente, este es el ovario, la trompa izquierda, que se la ve distendida por la presencia de la gestación ectópica. Ahí ven, esta es la vascularización, pero esta es una paciente que había sangrado, no se había roto la trompa, estaba produciendo lo que se llama el aborto tubárico, estaba tratando de expulsarla por la porción fimbrial. Voy a retroceder un segundito para que ustedes puedan volver a apreciar. Se lava, se aspira, hasta poder conseguir una visualización, y se exterioriza, y ahí tenemos la gestación ectópica que distendió la trompa y la estaba rompiendo, por eso se produjo el sangrado. En esta zona se ven algunas zonas de fracción que probablemente era donde se estaba por producir la ruptura de la trompa. Bueno, entonces, ahora vamos a presentar un caso clínico para que trabajemos en conjunto. Ustedes cada uno vaya contestando a su manera cómo se imaginan, definiríamos este caso, y lo trabajamos en grupo. Es una paciente de 25 años que ingresa al servicio de emergencia por haber presentado un cuadro de dolor abdominal intenso, hipotensión severa, pérdida transitoria de la conciencia. Imagínense, pues, una paciente que el servicio de emergencia la encuentra en la calle o en su lugar de trabajo, con la cual tiene el cuadro de dolor intenso, la hipotensión severa y una pérdida transitoria de la conciencia, probablemente por el shock hipovolémico. Un antecedente con un atraso menstrual de 15 días, no utiliza método anticonceptivo en los 2 últimos años y no refiere a haber tenido gestaciones. Al examen físico está pálida, con un pulso de 140 por minuto, o sea, taquicárdica, con una tensión de 80-50, o sea, está hipotensa, está hipotónica, somnolienta,
con el abdomen distendido, con una leve reacción peritoneal. Y el examen ginecológico le encontramos una ginecorragia escasa que puede ocurrir, útero levemente aumentado de tamaño, muy dolorosa la movilización y una probable masa anexial derecha, por ejemplo. ¿Qué haríamos con esta paciente? ¿Qué le pediríamos? Ustedes, haciendo un ejercicio, vayan eligiendo qué pedirían. Yo me imagino que le pediría de entrada un laboratorio, un hemograma, le pediría un estudio de coagulación, le pediría una gonadotrofina, vería si una eritrosedimentación, a ver si el cuadro es séptico, le pediría una ecografía ginecológica para descartar alguna otra masa anexial, como decía que se veía una masa anexial, pero para ver a ver cuál sería el origen. Entonces, veríamos ahora qué nos ocurriría, bueno, y probablemente al estar tan afectado su estado general, pediría una evaluación clínica y cardiológica pensando en la eventualidad de una cirugía de urgencia. Como primera medida colocaría una vía periférica, porque hay que hidratar a esta paciente con una solución fisiológica, o coloides en caso que hiciera falta, pediría el hematocrito, coagulograma, el grupo sanguíneo y factor RH, y una subunidad beta de gonadotrofina. Es importante en la urgencia tener ya agrupada a la paciente. Una ecografía abdominal y ginecológica, y cuáles serían los diagnósticos probables. Uno es shock hipovolémico, evidentemente porque la paciente está taquicárdica, taquifímica, hipotensa. Y hoy tiene un abdomen agudo, que es ginecológico, evidentemente. La sospecha sería por hemoperitoneo o una enfermedad pélvica inflamatoria. Dentro de las causas de hemoperitoneo dijimos, puede ser una ruptura de un quiste de ovario, puede ser una torsión anexial, puede ser una gestación ectópica. Si fuera una torsión anexial, el hematocrito no estaría afectado, en las otras dos sí, porque puede caer el hematocrito. El coagulograma no se vería afectado, excepto en los pacientes que han tenido mucho sangrado, que el coagulograma puede empezar a afectarse, y lo que nos puede orientar en esto es la subunidad beta de gonadotrofina coriónica. Y el otro diagnóstico diferencial sería una enfermedad pélvica inflamatoria, con lo cual deberíamos tener, como habíamos dicho anteriormente, una leucocitosis, una eritrosedimentación acelerada, la presencia en el examen ginecológico de secreción purulenta, mucho dolor en la movilización del útero, y fundamentalmente el cuadro febril, que es lo que constituye uno de los parámetros en los signos mayores y menores para el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, en el estudio complementario que recibimos, que tiene un hematocrito de 28, o sea que está anémica, tiene un coagulograma normal, es cero positivo, tiene una subunidad beta de gonadotrofina coriónica de 2000 unidades internacionales. Si a esta paciente le hacemos una ecografía ginecológica, deberíamos ver el saco gestacional en la ecografía transvaginal. Ecográficamente se ve una colección líquida en fondo de saco peritoneal, con ecorefringencias, eso puede ser sangre con coágulos todavía que no han lisado, un útero con un aumento con un tamaño normal, un endometrio engrosado por 14 milímetros, pero no se ve saco gestacional, una masa anexial derecha compleja, con áreas hipoecoicas y refringencias. Con este estudio complementario, más la sospecha que teníamos, tenemos la sospecha firme de que esto es un abdomen agudo ginecológico de origen hemorrágico y con la gonadotrofina positiva, la clara sospecha de que es un embarazo ectópico. De acuerdo al estudio complementario, ¿cuál sería la conducta en este tipo de pacientes? Una conducta expectante, un tratamiento médico, que puede ser el tratamiento con metotrexate, o un tratamiento quirúrgico. Me supongo que ustedes van a opinar con tratamiento quirúrgico. Expectante no, porque tengo una paciente que clínicamente está afectada, o sea que tiene una anemia severa, está hipotensa, taquicárdica, incluso ha tenido pérdida parcial de la conciencia. Tratamiento médico no, porque si este abdomen agudo es hemorrágico, está activo, así que no da para el metotrexate. Y la propuesta sería un tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico, esta paciente se resuelve realizar una laparoscopía y esto sería lo que va a ocurrir. Encontramos
El útero, para repasar la anatomía, la trompa del lado derecho, distendida, con presencia de sangre, de coágulos alrededor de la trompa. Ustedes ven que se trabaja con instrumental muy delicado, siempre tratando de no lesionar y comprimir los órganos. Se va limpiando la zona para poder individualizarlo, y ahí vemos el saco gestacional que está rompiendo la trompa. Evidentemente es una gestación ectópica, tubárica, que tiene esta formación que está afectando con adherencia en las fimbrias. Lo que se resuelve en este caso es lo que se llama salpingostomía, que es abrir la trompa para tratar de sacar el saco gestacional y preservar la trompa en las mejores condiciones posibles. Con tijera, que en este caso se trabaja una parte con electrobisturí, o sea, con corte con calor y térmico, y una parte para dañar lo menos posible la trompa sin energía, solamente con el corte frío, para lesionar la menor cantidad posible de trompa, con la idea de que este lugar, esta incisión, que no tiene más de 1 centímetro, cicatrice y nos permita una trompa que sea funcional. Y a través de la trompa, que ustedes ven ahí como va emergiendo el coágulo, y acá parte del saco gestacional, con pinzas de materiales, se produce lo que se llama el aborto tubario, y ahí van a ver el saco gestacional, cómo se exterioriza y se lo va extrayendo de la trompa. Ese es el saco gestacional con un coágulo, se exterioriza. En general esta zona se recuperan íntegramente. Ven como automáticamente la trompa tiende nuevamente a cerrarse, sin necesidad de realizar puntos de sutura. En especial en esta paciente tenía la otra trompa totalmente comprometida por una secuela de una EPI, tenía solamente esa trompa derecha en la cual hizo la gestación ectópica. Afortunadamente se le hizo una salpingostomía, con lo cual esa trompa quedó permeable. Al cabo de 1 año y medio, 2 años, consiguió un embarazo nuevamente, queda embarazada, llega a término con su embarazo, y 2 años después vuelve nuevamente a quedar embarazada y repite una gestación ectópica en la misma trompa, con lo cual esa trompa ya no fue reutilizable, no se pudo salvar, y eso nos demuestra de que la trompa debe ser respetada, que lo ideal es tratar de preservar la fertilidad, es hacer salpingostomía tratando de rescatar la trompa, y como en este caso la trompa evidentemente se recuperó, pero la lesión en el endosalping, en el interior de la trompa, es tan importante que a posteriori vuelve a repetir una gestación ectópica, pero afortunadamente puede llegar a conseguir por lo menos un embarazo, que era lo que ella deseaba. Este es un gráfico para que les quede a ustedes de los diagnósticos diferenciales como cierre de estos 3 videos que hemos visto, de los diagnósticos diferenciales de embarazo, de abdomen agudo ginecológico. La enfermedad pélvica inflamatoria, el embarazo ectópico, la torsión anexial, el quiste hemorrágico, la rotura de un endometrioma y un cuadro extraabdominal, extrapelviano, no ginecológico, como la apendicitis. Y acá los síntomas y signos y estudios complementarios, cómo deberían estar para que coincidan con el cuadro clínico. Lo tomemos como ejemplo. En el caso, tomemos los 2 ejemplos más comunes, la EPI y el embarazo ectópico. Amenorrea en la EPI no necesariamente hay, en el embarazo ectópico sí. La metrorragia, el sangrado, puede ser positivo en cualquiera de los 2, pero es consecuencia del sangrado porque el endometrio se ha descamado, y no como consecuencia de un ciclo menstrual. El dolor inicial en la EPI es progresivo, y en el ectópico también puede ser brusco, pero luego empieza a ser progresivo, cada vez se va agravando más. En la EPI hay fiebre, en el ectópico difícilmente haya aumento de la temperatura, y si asociamos con la torsión anexial, el dolor de la torsión anexial era brusco. Puede haber presencia de vómitos en cualquiera de ellos por la reacción peritoneal. La presencia de masas anexiales en la EPI a veces se puede ver, en el embarazo ectópico a veces lo podemos reconocer, y en la torsión anexial sí vamos a reconocer alguna masa anexial. En la EPI hay leucocitosis,
en las otras no hay leucocitosis, excepto en la apendicitis, que ahí sí es frecuente. El hematocrito en la EPI va a ser normal, en el ectópico va a estar disminuido por la hipovolemia, y en la torsión anexial va a ser normal. La prueba de embarazo en la EPI va a ser negativa, en el embarazo ectópico va a ser positivo, en la torsión va a ser negativa. Dijimos que en la ecografía se puede reconocer masas anexiales solamente en la torsión anexial, en los otros es indiferente, puede que sí o que no. La presencia de hemoperitoneo en la EPI es negativo, pero sí puede verse el líquido escaso, que seguramente es purulento dentro del abdomen, nunca del volumen de un embarazo ectópico. En el embarazo ectópico sí se ve sangre en el complicado y no se ve sangre en el que no está complicado, o sea, no hay hemoperitoneo, y en la torsión anexial va a ser siempre negativa. Así que con este gráfico, que sirve un poco también de síntesis de todo lo que hemos hablado en estos 3 videos, espero que les sea de utilidad y que lo empleen cuando tengan la necesidad de tratar a alguna paciente con un embarazo ectópico o con un abdomen agudo, un abdomen agudo ginecológico en cualquiera de sus causas. Nos vemos nuevamente en el aula y espero que los videos les hayan sido de utilidad.